La globalización ha acercado y conectado los mercados, las sociedades y las culturas del mundo. Este término fue acuñado por el economista estadounidense Theodore Levitt en 1983. Sin embargo, se considera que la globalización comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y tuvo desarrollo a partir de 1980, ya que los avances en el transporte y la tecnología se logró intensificar por la facilitación del movimiento de bienes, servicios, capitales, información y personas por el mundo. El desarrollo de la aviación comercial, la estandarización de los contenedores de transporte y la invención del Internet conectaron a los países aún más. Las políticas neoliberales de finales del siglo XX hicieron que los mercados nacionales redujeran las barreras al comercio y se abrieran al exterior. Existen varios tipos de globalización, como son la globalización económica, que expande el comercio de bienes y servicios siendo liberalizado y cada vez más internacional, firmando acuerdos comerciales y eliminando aranceles. La globalización política, que crea normativas que logran un alcance mundial. Ejemplos son como la ONU, la OMS o los acuerdos internacionales sobre el uso de la energía nuclear. La globalización cultural, encargada del intercambio de valores y tradiciones entre países. Finalmente, la globalización tecnológica, que utiliza la misma tecnología y las sociedades están conectadas a través de Internet y las redes sociales. La globalización se caracteriza por facilitar el acceso a un mayor número de bienes y servicios, acelerar el proceso de aprendizaje e investigación. Se sustenta en las nuevas tecnologías y el acceso a Internet. Además, permite combinar culturas de diferentes países o áreas geográficas y potencia el turismo y la movilidad de las personas, así como la fomentación de especializaciones. Podemos destacar que la globalización tiene sus respectivas ventajas, como serían los 12 tratados de México de libre comercio que abarcan 49 países. Entre estos se encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. También se destaca la renuncia de las élites al control de los movimientos de capital, convirtiendo a la competitividad en su prioridad para integrar al mercado internacional. Además, permitió que México pueda instrumentar políticas de largo alcance y readaptarse institucionalmente a pesar de su poca posición en la globalización, así como la reducción de los niveles salariales, la modificación de las reglas del mercado laboral, la reducción de las cargas fiscales para los inversionistas y productores y su aumento para los consumidores. Cabe mencionar que se han mostrado desperfectos como sería el intervencionismo extranjero, disminuyendo la soberanía nacional, la pérdida de la identidad nacional, que es el declive de las lenguas minoritarias, el aumento del desempleo en los países desarrollados, abaratando la mano de obra, perdiendo derechos que formaban parte del llamado estado del bienestar, así como la concentración del capital en grandes multinacionales, afectando a las pequeñas empresas nacionales. Al hablar de globalización, podemos destacar al neoliberalismo, que es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX, pretendiendo capitalizar el accionar del Estado, generando mayor producción con menor inversión social, del cual está en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa o equitativa. El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow, que buscaba el hallazgo de una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. Rostow no fue el primero en mencionar la palabra, fue el primero en definirla. El concepto ya había sido mencionado anteriormente por Max Adler en 1922, con relación a una crítica hacia Ludwig von Mises. Entre los principios del neoliberalismo destacan varios del ideario liberal, como sería la libertad absoluta, la defensa de la propiedad privada, el predominio pleno del mercado, el individualismo, el libre mercado, el orden político y el peso mínimo del Estado. La ideología del neoliberalismo se caracteriza sobre todo por la defensa de que la mayor parte de los bienes y factores de producción deben ser de propiedad privada. Igualmente por el papel del Estado, que no plantea la supresión del Estado, sino que plasma gran limitación en sus funciones. También se encuentra el libre mercado, que defiende la totalidad libertad del mercado y afirma que es la manera de maximizar la asignación de recursos. La desregulación defiende el proceso de reducir las normas de los mercados. Por otra parte, en los impuestos se busca derivar un menor gasto público. Existe una gran diferencia entre el neoliberalismo y el capitalismo, que radica en el papel que desempeña el Estado en la economía, siendo el capitalismo un modelo
muy utilizado en los países del mundo. El capitalismo defiende que debe existir una economía de mercado, garantizando la libertad económica y la propiedad privada de los factores de producción. El Estado interviene como ente regulador que trata de solventar los fallos de mercado, garantizando el bienestar social de los ciudadanos. En adición, el modelo liberal forma parte del capitalismo. Dentro de cada sistema capitalista se lleva a cabo una política orientada a la economía dotada de mayor libertad o una mayor inversión estatal. La aparición del neoliberalismo en Argentina se dio en la época de Macri, que pese a no ser un mandatario conocido por proteger las ideas liberales, el distanciamiento ideológico en relación a sus predecesores llevó a los analistas políticos a tildar sus políticas como liberales o neoliberales, haciendo que gracias a Javier Milei ha hecho que el concepto neoliberalismo gane cada vez más relevancia. Mientras que en México comenzó tras la crisis de 1982 y la invención del Fondo Monetario Internacional en su economía, permitiendo que en 1994 se firmara el Tratado de Libre Comercio, que recogía unas condiciones de comercio entre sus integrantes más flexibles, favoreciendo el comercio entre las diferentes naciones. Es ahí donde se comienza el proceso de privatización de empresas, reduciendo el número de estas a un 80% aproximadamente. La globalización se define como un proceso de creciente libertad e integración, un término que mezcla el ámbito político, social y económico entre sí mismo, en el cual se obtienen tanto ventajas como desventajas. Estando encarnada en el neoliberalismo, el cual es un sistema que adopta programas macroeconómicos, orientando a los programas estabilizadores, donde se buscan mecanismos para un crecimiento económico global.